Bienvenidos a Café de Ideas. Hoy quiero darle la bienvenida a una persona que conozco desde hace más de 10 años. Conocí a Isidro cuando estudiábamos juntos en la universidad. Desde entonces su presencia tenía algo distinta, una mezcla de autenticidad y fuerza interna. Gran amigo de grandes amigos míos. Hoy para mí es un espejo, un guía y un recordatorio viviente de algo que significa ser uno mismo sin pedir permiso. Pocos saben que Isidro fue boxeador, amante de las artes marciales y un peleador profesional, que encontraba en el golpe limpio del cuerpo en movimiento una forma de meditación. Y también al mismo tiempo un buscador profundo, místico, conectado, inteligente. El tipo de amigo que te decía la verdad sin adornos, que se queda en silencio cuando el silencio sostiene y que te empuja cuando sabe que ya no puedes seguir escondiéndote. Un promotor de la masculinidad consciente y de los círculos de conexión real. Un promotor de la humanidad. Con los años, su camino lo llevó lejos de los cuadriláteros y de los corporativos, porque estudió administración, y más cerca que nunca de su propósito. Hoy es facilitador, guía y canal, un puente entre la mente y el espíritu, entre el cuerpo y la conciencia, entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. Acompaña procesos, abre espacios y nos invita a recordar la humanidad que hemos ido olvidando en medio del ruido. Si algo define a Isidro en esto, intensidad con corazón, claridad con profundidad, presencia con propósito. Una vida que se ha vuelto un acto continuo de volver a ser. En Café de Ideas nos sentamos con Isidro Ovejas para hablar de autenticidad, ser humano y libertad. De lo que pasa cuando eliges escucharte, aunque el mundo espere otra cosa. De lo que sucede cuando en lugar de oír, decides regresar a ti. Isidro, bienvenido a Café de Ideas. No seas mamón, me pusiste la vara muy alta, güey. Qué bonito. Gracias. Hermano, es gracias, un reconocimiento de lo que has hecho, de lo que la gente habla de ti, lo que la gente dice de ti y de lo que conozco, porque hemos conectado en alma en un evento que hicimos hace 2 o 3 años juntos y ha sido un gran acompañante en estas redes sociales y en este proceso de cambio mío, y la verdad es que para mí es como un reconocimiento el tenerte hoy aquí en Café de Ideas. No, pues gracias. Lo recibo con amor. Nunca peleé profesionalmente. Todas mis peleas fueron amateur, pero sí, yo creo que nos conocemos hace yo creo que ya, pues 20 años, güey, casi. Porque Sí, la ¿verdad? universidad pues entramos a los 19. Sí, hace 20 años. Sí. Entonces ya llevamos un rato, ya llovió, compadre, ya tenemos hasta canas en la barba, güey. Así es. Así que, pues bueno, un gusto estar aquí contigo y un gusto compartir pues lo que sea que nazca con tu forma de abrir este espacio y pues vamos a darle. Isidro, muchos no saben, o pocos saben, que eres, yo le diría rapero, pero yo diría que eres un músico. Y formas parte de Aves del Paraíso, con Pepe Ancira. ¿Qué te daba el rap o la música que no te daba el mundo formal? Pues mira, Las Aves del Paraíso surgió de una forma muy orgánica. Éramos 5 amigos juntándonos en casa de otro amigo de Pepe, que tenía un como cuarto ahí que lo convirtió en un estudio, que le decíamos La Cueva, y nos sentábamos, nos íbamos en las tardes para allá y era un lugar como donde platicábamos de pendejada y media y estaban los instrumentos y de repente poco a poco pues fue surgiendo la creatividad ahí. Entonces nunca tuvimos realmente pues la idea de decir vamos a hacer un grupo, vamos a hacer esto, sino que fue surgiendo y era un lugar increíble porque pues, es un lugar donde la música te permite expresar partes de ti que normalmente en la sociedad de allá afuera, que está muy encuadrada, muy seria, no te permite. Y siempre me ha gustado escribir, siempre he estado como muy
metido en temas de filosofía y de estudiar un poco el proceso de la mente humana y así, pero ese lugar me daba un lugar muy crudo para poder expresar lo que estaba yo viviendo en ese entonces a través de las líricas del rap. Y Pepe le ponía música y luego estábamos ahí entre cuates y teníamos una misión. Empezamos a crear una misión de que cada vez que nos juntábamos teníamos que sacar una rola. Así nos tardáramos 5 horas o 3 horas y teníamos que salir con video y teníamos que salir con rola, ¿no? Entonces cuando llegábamos, pues ya empezábamos en este beat y como que a conectarnos con el ritmo y a ver qué bajaba en la letra y de repente salía por acá y no, y ponla con la guitarra y esto y lo otro y de repente Pepe pues ya traía como una base musical y pues nos la pasábamos increíble, acabábamos saliendo con el video, lo subíamos a YouTube, en ese entonces no estaba ni el Instagram, ¿no? Me acuerdo de seguirlos y comentarles porque hacían hasta... Sí, era padrísimo. Sí, y la verdad es que la pasábamos increíble y tuvimos una respuesta muy, muy, muy fuerte de la gente. Hoy en día siguen siendo vigentes nuestras rolas en cuanto a lo que hablamos, lo que decimos, lo cual nos sorprende muchísimo. Y la neta es que pues ahí se quedó porque pues Pepe se fue a vivir a Cancún, todos como que cada quien agarró su camino, nos separamos, pero bueno, ese proyecto quedó ahí en la inmortalidad de la nube en Spotify y los videos en YouTube y en algún momento a lo mejor se revive ese tema, ¿no? Oye, si tuvieras que cantar una canción o definir una, sí, o que escribir una canción de tu año, ¿cómo empezaría el primer verso? De este año, Sí. el primer verso empezaría con la piel desmoronándose. Fuerte. ¿La piel te refieres a el ego o a qué? Este año yo viví un cambio de piel muy profundo, muy, muy profundo, en todos los niveles. Es el año que sin duda me ha tocado más moverme en toda mi vida y en todos los sentidos. Y fue mi año 40. Entonces, pues no sé, yo me conecto mucho con la filosofía de la naturaleza. Me gusta, me conecto mucho con el águila. Y dicen que el águila a sus 40 años se sube a un risco y se saca todas las plumas, se rompe el pico y hasta las garras para poder renovarse completamente, ¿no? Y literalmente yo este año sentí que me desemplumé, de hecho tuve hasta literalmente ciertos problemas en la piel y estuvo muy fuerte porque literal el día después de mi cumpleaños se me quitaron todos los problemas de piel. O sea, en el momento en el que cumplí 40, a los 2 días, o sea, como que psicosomáticamente mi cuerpo dijo, ya, muy bien, aquí acabaste tu proceso de transformación, bienvenido al cuarto piso. Y fue un año, la verdad, bien fuerte de mucha confrontación con uno mismo y también mucho trabajo interno y muchos viajes. Sí, Este recuerdo año que me tocó empezaste el visitar año con un viaje a Sudamérica, y no mal recuerdo, creo que así fue, ¿no? O a Empecé el India. año en un viaje a Sri Lanka. A Sri Lanka, perdón. Sí, me acuerdo Este, que mandaste y subiste unas fotos increíbles y con un grupo de personas y habían hecho una meditación en un templo y decía, wow, qué lugar, caray. sí, o sea, llevo muchos años estudiando Ayurveda y me fui a hacer ahí me fui a un hospital a hacer como un proceso que se llama Panchakarma, que Sri Lanka realmente es el de los pocos lugares en Asia que quedan todavía puros, porque se ha contaminado mucho la información con el fanatismo, donde puedes realmente tocar esa filosofía Vedanta de medicina.
¿no? Es ciencia muy profunda, muy antigua de la humanidad, y pues es un proceso de 21 días donde estás tomando 3 diferentes plantas cada día, te están haciendo 4 tratamientos cada día, estás en un hospital ayurvédico y te están, todos los días estás como purgando diferentes cosas, y pues cuando acabó ese proceso, literalmente se abrió, como que mi año empezó, ¿no? ¿Tú cuándo cumples años, Isidro? Yo, el 9 de septiembre del 85. Este año yo también cumplí 40, cumplí en abril y y a mí me pasó más bien el año pasado algo parecido, pero sí sucedió algo bien interesante este año y tiene que ver mucho con lo que quiero platicar contigo, que es esta búsqueda de la autenticidad. Y lo he estado pensando mucho este año, o sea, ¿qué verdaderamente significa ser auténtico? Porque en teoría, pues ya eres, ¿no? En teoría todo el tiempo estás haciendo, pero a la vez actuamos desde otros, pues desde patrones y desde creencias y desde recuerdos y desde historias que vamos contando y que nos contaron nuestros papás y la sociedad en donde vivimos y el colegio en el que crecimos y las personas con las que conectamos. Y al final somos un conjunto de todo esto, ¿no? Y este año ha sido mucho, para mí, eso también, un año de, de confrontación con lo que creo y con lo que pienso y me ha cachado con cosas bien interesantes que a veces digo sí y dije, ¿por qué dije sí, güey? O sea, por qué hice eso? Y el sí viene por agradar o por no lastimar y al final viene como esta profundización y esta conciencia de decir, lo estás haciendo por qué. Y entonces ahí ha sido bien interesante y me gustaría ahorita conforme vamos avanzando el podcast ir hablando de eso, pero gracias por compartir eso de el cambio de piel. Tengo una pregunta que tiene que ver con el boxeo y la verdad es que va de la mano con esto que te pasó este año. ¿Cuál fue el golpe físico o simbólico que cambió tu vida, Isidro? En el ring, En tu vida. en mi vida, el golpe. Un golpe. Fue una serie de combos, mi hermano. No hubo un solo golpe. He tenido, la verdad, varios procesos de cambio profundo. Sin duda, el proceso más difícil que me ha tocado vivir fue un momento en donde yo estaba, económicamente me estaba yendo increíble, pero pues me dedicaba un poco al mundo de la noche. Tenía restaurantes, tenía antros, tenía bares. Creaba yo esos espacios en conjunto con otro grupo. Eh, Era fiesta todo el día y mi madre llevaba enferma mucho tiempo, empieza ya a caer en su última etapa y al mismo tiempo, a las pocas semanas de que muere mi madre, muere uno de mis mejores amigos. Dirt. Y en ese in-between yo tengo un choque muy fuerte, gracias a Dios salgo intacto, pérdida total de mi coche. Y empieza una ola gigantesca yo le digo que se te cae el velo, se te cae la ilusión de lo que creaste para escapar un poco de la sensibilidad, de la verdad, de la realidad, ¿no? Porque creé un mundo de escapatoria alrededor de mí y no te queda de otra más que o te vas por el camino que te está diciendo tu corazón, que sabes que hay algo que recuperar ahí, o te mueres, literalmente, ¿no? Porque el camino en el que yo estaba dirigiéndome era un camino completo de autodestrucción. Y no es que haya sido malo, no me arrepiento absolutamente de nada, la pasé increíble. Fue una bendición poder haberme aventado ese clavado a la oscuridad, pero efectivamente, pues te va distorsionando
no solamente el cuerpo, sino que también te va tocando partes de tu psique que, pues que son íntimas y se llegan a meter estas fuerzas contrarias de escapismo, ocultismo, como le quieras llamar, de la realidad, de crearte un mundo falso, sintético, que te hace sentir mejor, pero que realmente por dentro te está calcomiendo la ansiedad, ¿no? Y, y así fue, ¿no? Fue radical, fue un golpe radical, una serie de combos, hasta que llegó un punto donde dije, tengo que buscar ayuda, ¿no? ¿Te noqueó? Y me empezó a llegar. ¿Me noqueó? No, no me noqueó, pero sí me dejó bien, pues me dejó en shock. Después ya me noquearon varias veces, ¿no? Me dieron varias, pero ya con más conciencia en ese sentido, porque pues cómo le das la vuelta, ¿no? Cómo regresas a tu camino, a un lugar más armonioso con la vida, a un lugar más armonioso contigo mismo, a un lugar más armonioso con tu familia, y darle la vuelta a ese péndulo que empujaste por tanto tiempo, pues lleva su chinga, lleva su chamba de meterte a tus profundidades y purgar no solamente creencias, sino también físicamente, emocionalmente y espiritualmente a la par. Entonces, pues sí, fue un trabajo de muchos, muchos años de purga para poder volver a regresar a estar en un lugar completamente alineado con mi ser y con mi corazón y con mi propósito. Eh, y fue perfecto, porque a final de cuentas también todo ese viaje a la oscuridad eh, me llenó de sabiduría, me llenó de conocer esa otra parte bien, o sea, no a la mitad, no, o sea, me metí bien, bien a la parte oscura, ¿no? Y la conocí en sus profundidades, conocí inframundos, infiernos que no te puedes imaginar. Pues tú sabes, el mundo de la noche es un mundo, es un submundo que tiene su magia también, pero también tiene su parte fuerte ahí, y también hice las paces con esa parte, hice las paces con ese mundo, entiendo que existe y que tiene que existir, no podemos desaparecer nada porque todo tiene un para qué y un por qué. Y en el proceso de purga y de cambio yo entendí el para qué me había sucedido, el para qué me había metido ahí. Y, y ese fue como un poco el combo. A mí es muy trillada y la digo mucho aquí en Café Ideas, pero me gusta mucho eso que dice Steve Jobs, porque a veces nos cuesta trabajo entender que los puntos se conectan, o sea, hacia atrás, o sea, y nuestra mente a veces quiere conectar todo hacia adelante y es difícil. En este proceso, cuando muere tu madre, muere Jaime, tienes el accidente, eh, debe llegar algún momento en el que tu cansancio, las fiestas, la situación, entiendo perfecto el mundo de la noche, ¿en qué momento dijiste basta? O sea, ¿en qué momento fue cuando fue algo físico, fue algo de tu corazón, pero cómo fue ese momento? Fue un momento de literalmente ver dos líneas del tiempo. Wow. Así. Y ver una línea del tiempo que me llevaba a la vida y otra línea del tiempo que me llevaba a la muerte. ¿Estabas en el hospital o estabas en otro lado? No, estaba intacto, no me pasó nada en el accidente. Fue literalmente un regalo de conciencia que me dieron, de decir, pues tu libre albedrío se ejerce en este momento, pero te vamos a enseñar para dónde vas, compadre. Te vas por este lado, pues ya sabes a dónde vas para acá. Si te vas por este lado, pues es un camino incierto, es un camino nuevo, es un camino que va a llevar mucho trabajo, que va a llevar mucha dedicación, es el camino del filo de la navaja, así me lo dijeron, es el camino del filo de la navaja.
Pero te va a llevar a la vida, ¿no? Y pues mi corazón, la verdad es que mi esencia, desde que soy niño, ha estado muy puesta dentro de mí y he tenido fuerza de voluntad para hacer una cantidad de locuras impresionantes. Y esa fue una de las locuras que me atreví a hacer, de decir, pues si va por acá, me pongo al servicio y a las órdenes de mi ser, a donde me diga, como me diga, porque yo quiero vivir, porque yo quiero realmente seguir en este mundo y de una buena forma, no solamente ahí, ¿no? Como sobreviviendo, sino quiero realmente eh, tener una buena vida, que creo Cuando que es uno decides, de los sentidos más, sí, perdóname por interrumpirte, cuando decides no digo, vivir, los Lakotas le llaman el camino rojo, ¿no? Que tú hiciste, que tú estudiaste, eh, pero me encanta lo que llamas el camino de la navaja. Eh, este, y no sé por qué, pero me llega la información del acecho. Bueno, sí sé porque la verdad es que siempre has sido una persona que has estado al acecho y las artes marciales te ayudan a estar al acecho. Lo que estás comentando es un tema de acecho. En este camino de la navaja, el estar al acecho de tus pensamientos y de las cosas, eh, ¿cómo lo fuiste practicando? Porque de vivir un mundo en el que la diversión y la conexión humana tiene mucho que ver con el pertenecer, te vas hacia un mundo en el que básicamente es yo quiero ser y a veces dejas de pertenecer en ciertas cosas. Entonces, mi pregunta muy clara es, en el acecho para poder ser tus pensamientos y poder convertirte en esto que querías ser, ¿cómo dejas ese mundo? Es una decisión, pero ¿cómo lo dejas? pues fue todo un proceso muy largo, me tardé varios años. Eh, es un lugar donde tomas una decisión desde la incertidumbre absoluta, pero hay una firmeza que es lo que yo llamo la fe, porque para mí la fe no es ciega. La fe real es realmente saber sin ninguna duda de que hay algo mucho más grande que te está sosteniendo. Hmm. Y para mí esa es la fe. No sabes qué es, no sabes cómo se llama, no le puedes poner nombre, no, pero hay algo más grande que me está dando camino y que está confabulando y que quiere que yo exponga el oro que hay dentro de mí, en todos los sentidos, ¿no? Y a lo mejor en ese momento al principio pues no lo veía tampoco tan románticamente porque me estaba afrontando a mis propios demonios, ¿no? Y a mis creencias y a las creencias de mis papás y de mis abuelos y de la sociedad y la presión social en la que nos tocó nacer y el tema del juego de competitividad en el que nos metieron para poder ser un esclavo del dinero. Y nada, no tengo nada en contra del dinero, porque el problema no es el dinero es un intermediario para intercambiar energía y tiempo. Pero, pues, este mundo se ha encargado de volver, hasta está en los billetes de $1, dicen, in God we trust, ¿no? Se cae el Which God? sistema económico, se cae el sistema económico y se cierran las puertas de la iglesia, güey. Así está cañón. Entonces, realmente pues fue tomar muchas decisiones que me llevaban a decidir sobre mi ser, sobre mi salud, sobre mi armonía y ponerme yo en el centro de mi mundo y no poner ni a mi familia, ni a la sociedad, ni al estatus económico, o sea, agarrar mi bandera y clavármela bien, bien ahí adentro y entender que si yo soy mi centro, entonces por más que se mueva todo lo de alrededor, nada me puede mover. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que recuperar mi centro, tengo que reafirmarlo, tengo que darle buenas raíces, tengo que darle buenos fundamentos y tengo que, pues literalmente, todo lo que no me lleve a eso,
cortar con ello. Y fue un viaje muy fuerte porque me separé de mis amigos, me separé de mi familia, me separé de la sociedad. Y no lo hice así como conscientemente de me voy a separar. No, simplemente una cosa te lleva a la otra. Tu atención se encamina hacia otro lugar y empiezan a suceder otras cosas. Por muchos años estuve metido más en el mundo natural y estuve estudiando con muchas tribus en diferentes partes del mundo. Si no estaba en la montaña, estaba en el desierto, estaba en el Amazonas o estaba haciendo algún tipo de, de servicio o de trabajo. He tenido, la verdad, grandes maestros y maestras que me ayudaron, no como nos imaginamos a un maestro así como, ya sabes, sensei, ¿no? Porque así no llegan los maestros, sino que fueron como estas comunidades que tienen una forma de ver el mundo completamente distinta a la donde nosotros nacimos, que te dan esa memoria, te regresan esa memoria que en algún momento se perdió por generaciones, ¿no? El entender que somos la naturaleza, ¿no? Nosotros no defendemos la naturaleza, nosotros somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. El problema es que nuestra psique está desconectada de su propia naturaleza. Y para mí eso es, ¿cuál es nuestra naturaleza? Ser humano. Esa es nuestra naturaleza. Y hoy en día hemos creado un mundo donde casi que la humanidad es un parásito que va en contra de la naturaleza y le llamamos humanidad, pero no es humanidad. O sea, tú no naces humano. Te tienes que convertir en un humano porque es un ser, ¿no? Humano. Me gusta mucho esa palabra, ser humano, porque tienes toda tu parte animal y tienes toda tu parte divina, Divina, humana. cósmica, ¿no? Cuando unes esas dos, te vuelves realmente un ser humano, porque si literal Wow. somos ese interconector entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, eh, por mucho tiempo, pues sí, o sea, te muestran las religiones esa parte divina, pero te muestran la parte humana como la parte que se tiene que purificar, la que trae el pecado original, la que está atrapada en el samsara, la que es un parásito. O sea, le hemos puesto tanta mierda y tanta carga y tanta separación a nuestra parte humana que o sea, podría ser imposible que se haga esa unión entre ser y entre humano, ¿no? Entre divino y entre mundano. Pero realmente, si quitamos todos los velos y todas las capas, somos eso. Me Entonces, fascina. Me fascina porque platicaba con Víctor Saria, que también conoces, sobre la complejidad. Y en este mundo en el que tenemos todas estas complejidades que hemos hecho, hay algo simple y es algo que nos atraviesa a todos. Y es justamente la naturaleza, ¿no? Y justamente somos parte de esta naturaleza. Y quiero preguntarte, porque en este proceso de ¿cuántos años son, Isidro, ya que llevas en todo este cambio, en este caminar? El Dirk muere hace 10 pues, años, ¿no? 11 pues años. sí, más o menos como 11 años. Y ya desde antes yo ya estaba empezando a meterme en este tipo de cosas. Yo empecé en el 2011, más o menos, No, con ciertos tenemos desde el cuestionamientos. 2004 que nos conocemos. Perdón por interrumpirte. Ahorita se me acaba de llegar el número, no sé por qué. Perdón, ya. Sí, 2000, en el 2011 inicias. en el 2011 inicio con muchos cuestionamientos internos. Siempre he sido una persona muy curiosa, siempre he tenido mucha sensibilidad. Yo desde niño veo en otras dimensiones y sufrí de niño mucho por eso. Bueno, no sufrí porque no soy víctima, pero sí me tocó visitar muchos psiquiatras
muchos psicólogos, porque pues mis papás se sacaban de onda cuando llegaba y les decía, oye, pues qué onda con Chuchita que está ahí parada, ¿no? ¿Me entiendes? Que creo que es algo que todos de niños tuvimos, ¿no? Si Todos. tú tienes hijos, lo puedes ver en tus hijos, porque no los han llenado de mierda, no nos han tapado esa parte, esa conexión con la glándula pineal, esa antena que tenemos tan abierta, tan pura, tan limpia para conectarnos con la multidimensionalidad de la que somos y de la que hemos nacido. Entonces siempre tuve esa sensibilidad, nada más que pues de niño tuve que forjarme un caparazón para esconderla, porque me di cuenta que en este mundo no tenía lugar, porque cada vez que la sacaba recibía un ataque, recibía estás mal, tienes una enfermedad o tienes algún esto, o esto no va aquí, o no hables de esas cosas, o qué miedo, o sea, o el diablo o el demonio, ¿me entiendes? Entonces de niño yo tuve que decir, madres, esta parte de mi existencia no tiene cabida en este mundo, la tengo que mantener casi que escondida para mí y encapotada, Apagada. ¿no? Pues realmente me hubiera encantado poderla pagar, pero nunca la pude apagar, güey. Ese fue el problema. Entonces, de cierta forma, pues, era un mundo mío. Era un mundo mío que yo no lo hablaba ni lo comentaba con nadie ni lo mostraba porque ya sabía que no había lugar para él. Entonces, mucho tiempo, pues, estuve yo ahí en mi viaje interno. Y esa fue una de las partes más grandes de mi liberación, porque en el momento en el que a mí se me cae este velo y me dicen los dos caminos y empiezo a seguir estos pasos para poder llegar a esa armonía, empiezo a encontrar un mundo donde esta parte de mí tiene un lugar. Y entonces se me abre, pues, todo otra, o sea, me libero, o sea, me empiezo a liberar, ¿no? Muy profundamente en cuanto a una parte de mí que es muy importante, que es y que he podido desarrollar durante los años que se liberó en ese proceso, en ese camino, ¿no? Me encanta porque mucha gente habla de autenticidad, pero estás describiendo cómo se siente, ¿no? Y eh, este proceso de empezar a reconectar con tu centro, a tener tu guardia bien puesta, tu caminar firme para que tu centro no se mueva. Eh, ¿Cómo es esta sensación entre el pasado, entre lo que vas dejando y en lo que te estás reconociendo y convirtiendo? ¿Cómo es ¿Cómo viviste esa sensación? O sea, porque justo decías, tuve que dejar amigos, tuve que dejar a familia, tuve que dejar eso. Y ese es un proceso muy doloroso. A mí me gusta, como lo mencionaste en algún evento que tuvimos, es con amor y con compasión, ¿no? Eh, pero este amor y esta compasión al final duele y ¿cómo se sentía para ti? Pues mira, eh, yo tuve una bendición muy grande dentro del proceso de cambio, que me regalaron una visión muy profunda en una iniciación que tuve con una de las tribus que estudié. Y esa visión me mostró muy claramente mi esencia. Wow. Me mostró quién está dirigiendo este avatar que está aquí, ¿no? Y cuando conecté con eso, mi hermano, pues es que ya no te... ¿Cuál fue el mensaje, Isidro? Si se puede saber. El ¿Cuál era? mensaje, Sí, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cómo fue esa visión? Si me la puedes compartir, porque me intrigó muchísimo. me quitaron la Con mucho memoria. cariño. ¿Perdón? Me quitaron la memoria. Ok. Me quitaron, Excelente. perdí la memoria como por 2 o 3 días.
pero Wow. memoria completa de quién, de cómo me llamaba, de todo de este mundo, ¿no? De cómo funcionaba todo. O sea, literalmente tuve que aprender a limpiarme el culo, o sea, a ese grado, ¿no? Fueron 3 días muy fuertes de iniciación y en ese reseteo de volver a experimentar todo y a reconectar las piezas de esta realidad otra vez, llegaron miles de mensajes. No fue solo uno, fueron miles. Fue como que me dieron la pauta del trabajo que tenía que hacer para volver a reconstruir esa realidad desde quien realmente yo era, ¿no? Y era cuestionar absolutamente todo, ¿no? Hasta mi familia, hasta las cosas que más amaba, ¿no? Y no desde un lugar de dolor. La verdad es que nunca se sintió doloroso, sino que fue muy claro para mí que lo tenía que hacer. Yo siento que fue más doloroso para la contraparte, ¿no? Claro. Porque pues mi familia me dejó de ver mucho tiempo y, y siento que pues se preocupan, ¿no? Que qué le está pasando y obviamente todos tus amigos empiezan a hablar y no, ese güey ya se perdió en el viaje, ya valió madres. Sientes las críticas, sientes el juicio de, pues de este sistema de defensas que tiene el Qué mundo que bárbaro. creamos. Cuando llega alguien a confrontar el sistema de creencias, pues ese sistema de creencias se va a defender. ¿Cómo se va a defender? No, está loco, ya lo perdimos, está volado, está pirado, no sé qué. Los amigos míos llegaban como preocupados, familiares, y yo, güey, y lo único que sucedía es que estaba yo cada vez mejor de salud, mejor físicamente, estaba más lúcido, estaba más claro, y entonces claro que cuando me sentaba con ellos, según venían como a preocupados por mí, porque y de repente me veían y no les quedaba de otra más. O sea, mucha gente decía, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué respondías? ¿No? Pues depende, ¿no? O sea, no tenía una respuesta, pero era como, pues, güey, estoy comiendo mejor, ya no tomo, ya no este, estoy en otras cosas, o sea, simplemente mucho tiempo la verdad es que lo tuve que mantener en el closet. Yo no podía, o sea, porque también del otro lado las mismas tribus nos dan nos dicen que no podemos compartir esta información, ¿no? Por nuestra propia seguridad y por cuidar también sus tradiciones y sus mundos, ¿no? Entonces, Además, por respeto también, creo yo, ¿no? O sea, es por sí, esta, sí, por respeto, es por respeto, pero también porque, o sea, ellos han dado la vida, literalmente ha habido un genocidio sistemático a las tribus originarias por muchísimos cientos de años. Entonces, digo, hoy estamos viviendo una realidad inimaginable, completamente distinta, porque todo está saliendo a la luz de una forma masiva y cada vez hay más conciencia y ya nadie puede parar este tren. Pero si tú entiendes y tocas las hebras de lo que tuvieron que hacer estas conciencias, estos seres humanos, para proteger su autenticidad, para proteger su cosmovisión, es inhumano lo que les hicieron, ¿no? Es muy fuerte poder tocar con esa línea y entender que a nuestros ancestros en algún momento también les quitaron sus cantos, les quitaron sus altares, les quitaron sus rezos, su conexión con la naturaleza y les impusieron ahí, ¿no? Todos de donde vengas, de cualquier parte del mundo, de cualquier raza, nuestra humanidad ha pasado por ese momento y los que sobrevivieron hasta hoy son unos guerreros de otro nivel que wow. pues hay que cuidar esas cosmovisiones, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es decir, güey, pues ¿cómo voy a compartir algo que me están diciendo que no? Entiendo por qué no. Y
Y sí, pues se fue haciendo como ese gap hasta hace poco, pues se está abriendo cada vez más esto y nos están diciendo, ya pueden compartir más esto, ya pueden hablar más de esto, ya Es está allá momento. afuera, ¿no? Es momento, es tiempo. Es momento. Ujú. Y si has Pero estudiado sí, con tradiciones védicas, mayas, toltecas, lakotas, cuando al final hay un eje rector, ¿no? Este, cuando juntas todas estas visiones, para ti, ¿qué es lo que más se repite sobre lo que significa ser humano? una de las partes más interesantes del camino que tuve que hacer es que hemos sobrecomplicado, fue darme cuenta cómo hemos sobrecomplicado la existencia, cómo la hemos llenado de tantas cosas que no necesitamos, que supuestamente nos han venido a facilitar la existencia y es todo lo contrario, ¿no? Porque en el proceso no solamente hemos complicado nuestras mentes, sino que hemos complicado nuestras sociedades y hemos desmembrado la verdadera comunidad, ¿no? Cuál es la común unión del ser humano? ¿Cuál es la común unidad dentro del ser humano, ¿no? La comunidad. Y la común unidad, lo que nos une en común como seres humanos, es la naturaleza. Es el agua que tomamos, es la comida que bebemos, es el aire que respiramos, ¿no? O sea, tú y yo estamos respirando el mismo aire, ¿no? Estamos tomando de la misma agua, estamos comiendo de la misma tierra, estamos literalmente calentándonos del mismo fuego, ¿no? Estas son las cosas que nos unen en común como seres humanos. Y por eso en todos los altares antiguos, de sabiduría antigua, el centro de sus cosmovisiones, el centro de sus altares son los elementos, porque nos dicen, si pierden esto de vista, este tiene que ser el centro, esto tiene que estar todo el tiempo en tu atención. Altar viene de enaltecer, de poner en alto para que no lo pierdas de vista. Si tú pierdes de vista esto, no vas a poder seguir en esta tierra de una forma armoniosa. Y eso fue lo que sucedió. Cuando nos quitan nuestros altares y dejamos de poner en el centro el cuidado del agua, el cuidado del aire, el cuidado de la tierra y el cuidado del fuego, entonces se empieza a distorsionar absolutamente todo. Porque cuando dejas de tomar agua limpia, cuando dejas de comer comida limpia, cuando dejas de respirar aire limpio y cuando el fuego está descontrolado, tanto adentro como afuera, empieza a crearse una distorsión de la naturaleza de ser humano que nos tiene hoy en día nada más observando la Ciudad de México, ¿no? El hecho de que haya sido construida sobre un lago, que tenga 43 ríos entubados en cañerías, eh, que el aire esté lleno de plomo, ¿no? Al final de cuentas es un reflejo de cómo está la gente que vive en las ciudades, ¿no? O sea, sostenerte cuerdo en una ciudad es un trabajo de super saiyajin, güey. De ¿Por súper qué? Saiyajin, güey, definitivo. Sí. ¿Por qué? Porque el viento es la mente. Si el viento está contaminado, la mente de la gente está contaminada. El agua es la sexualidad y las emociones. Si el agua está contaminada, hay un desorden y hay un abuso sexual colectivo y hay una contaminación emocional muy fuerte. La tierra es el cuerpo físico. Si la tierra está estéril, si no está fértil, si está llena de hormonas, de metales pesados, de químicos, tu cuerpo va a estar lleno de eso, de microplástico, de metal pesado en el hígado, de todo eso. Y claro que no vas a sentirte bien en tu cuerpo, ¿no? Y el fuego, que es toda la conexión con el propósito, con la misión, está desmesuradamente usado, pues, ¿cuál va a ser el sentido? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Estamos perdidos, ¿no? No sé si has leído La Odisea Sí, cómo no. alguna vez de Homero. La leí en Bueno, prepa y ahora que viene la película empecé a leerla de nuevo porque
La verdad es que cuando la leí la entendí muy poco. También Esquilo y todo eso lo entendí poco y ahora creo que tengo la oportunidad de entenderlo mejor. Si observamos dónde estamos como humanidad, literalmente el libro de Homero, primero es la Ilíada, que es el camino que lleva a la humanidad a perderse, y luego es la Odisea. Y en la Odisea, el libro de la Odisea empieza con Ulises reconociendo que está perdido. Porque solamente reconociendo que estás perdido no manches, Isidro, güey. Se puede abrir el camino a recuperar a Perséfone, que a final de cuentas Perséfone es el alma, es la esencia humana, es la esencia del ser, ¿no? Y todo ese viaje de la Odisea, pues es Ulises en la búsqueda de su alma. Los cíclopes representan sus egos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día colectivamente estamos empezando a tocar esa premisa y lo primero que va a empezar a suceder es que todas estas conciencias que según esto saben lo que están haciendo van a tener que humillarse, bajar la cabeza y aceptar. Estamos perdidos, muchachos. No tenemos ni la menor idea de lo que estamos haciendo. Entonces, pero es el mejor ahí principio. Empieza un viaje. Es el mejor principio. O sea, en el camino del héroe Joseph Campbell, en el mundo ordinario, cuando el héroe sale del mundo ordinario es cuando reconoce que está saliendo de ahí, ¿no? Y el mayor cambio que nos acabas de explicar ahorita tuyo es cuando reconociste que estabas, que tenías dos caminos, ¿no? Tengo dos decisiones y reconociste eso. ¡Wow! Me dejaste con la piel. ¡Qué buena! No manches, gracias. Gracias. Pues la verdad es que sí, o sea, estos grandes filósofos, era gente verdadera, ¿no? Que cuando escribían porque sabían que tenían que dejar algo para los que venían, para lo que Correcto. venía. Los sabios de la antigüedad sabían que venía este momento, sabían que íbamos a atravesar toda esa oscuridad, porque estas son cosas que están escritas y ellos lo sabían por la conexión que tenían con la naturaleza, porque conocían los ciclos de la Tierra, porque conocían los ciclos del Sol, del universo, de cómo vivimos en un mundo cíclico, en espiral, y porque no es la primera vez que sucede esto. Entonces, a lo mejor es la primera vez que sucede de esta forma, pero si te vas a la premisa de la instancia, todas las civilizaciones antiguas hablan de la gran caída. Ahora que estoy con Jolo aprendiendo a leer la Biblia, porque me ha estado enseñando de forma muy sutil, el tema de Sodoma y Gomorra es un ejemplo. O sea, la verdad es que es parte de lo que lo enseñaron de una forma en nuestra religión, pero lo que te menciona ahí del proceso de la desconexión del ser humano con la naturaleza tiene muchísimo que ver con todo eso. Y en esa desconexión es con toda la sombra. Y me recuerda mucho a mí una visión que yo tuve a través de un proceso de medicina, que yo le había preguntado y pedido a la medicina que me ayudara a vivir en mayor presencia y me llevó a un proceso de estar yo corriendo como si fuera de las tribus originarias y me decía, tú, o sea, ayúdame a recordarle a los seres humanos que son seres humanos. Y yo llegaba a un árbol gigantesco y estaba toda la comunidad y todos cocinaban abajo del árbol y estaban todos abajo del árbol. Y yo le preguntaba, ¿pero qué se refiere? Dice, que no vean hacia las estrellas pensando que venimos de allá. No, somos de aquí. Y esa visión me quedó tan clara que cuando regresé de ese viaje, lo que hice fue empecé a cosechar en la casa, con lo poquito o sea, con lo mucho que tengo, pero con lo poquito que puedo hacer aquí, fue como a reconectar con esa emoción. Y sí, sucedió un cambio increíble, ¿no? Es que sí, ese es el llamado colectivo. Todos lo estamos sintiendo, todos
tocado de alguna forma. Y es como, pero ¿cómo le hago? Y es literalmente, y regresando a donde empezamos con esto, es back to basics, regreso a lo básico, ¿no? De, el trabajo real está en vaciar el vaso que nos han llenado, desacomplejarnos, literalmente, descomplicarnos, quitarle todas esas cosas que no necesitamos a nuestra conciencia, ¿no? Que nos han dicho que es el éxito, ¿no? Y ¿el éxito de qué, güey? El éxito viene de salida. Si entiendes la etimología del éxito, quiere decir la salida, ¿no? La salida es cuando te mueres, brother. Y ese es el verdadero éxito. ¿Cómo vas a salir? Pues ya es como viviste, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? Pues así vas a salir. Vete a lo básico y eso que hiciste de, pues, güey, tengo que cuidar lo que como, tengo que cuidar lo que tomo, tengo que cuidar lo que respiro. Si lo hago para mí, automáticamente lo hago para mi familia, empiezo a ver los cambios, empiezo a sentir los cambios y empiezo a generar un fundamento, una base y una raíz en mi humanidad para después poder conectar con las estrellas, porque también venimos de las estrellas. Claro, pero a mí me... O sea, y somos esa interconexión. Claro. Wow. Pero el problema es que si no hay base, si no hay raíz, no puede entrar esa conexión, no tiene dónde posarse. Porque hoy entrenaba box en la mañana y la clase fue mucho regresar a lo básico, que es la posición y la postura de tu movimiento, ¿no? Cuando estás brincando y cómo te mueves y cómo vas moviéndote en los 4 puntos y me decía el profesor, me decía el maestro, me decía, vuelve a pegar los pies para que veas lo que te voy a hacer. Y justo los pies vas al suelo. Y me decía, no se te puede olvidar lo básico. Lo básico es estar bien plantado. Y justamente es lo que estás diciendo. No se nos puede olvidar lo básico. Lo básico es que somos naturaleza. Somos la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. No somos la naturaleza, somos parte de ella, ¿no? Sí. Oye, Isidro, nos está tocando... ¿Perdón? No, que nos está tocando aprenderla de una forma muy, muy ruda, ¿no? O sea, porque ya no podemos beber agua de los ríos, porque nunca había habido tanta enfermedad en este mundo, porque la gente habla de, no, nunca habíamos vivido tanto. Pero, ¿estamos hablando de calidad de vida o estamos hablando de cantidad de vida? Y... no, pues nunca había estado tan cómodo en mi vida. Pues me levanto, pido un Amazon y me llega comida a mi casa. Sí, güey, pero entonces tus hijos piensan que la carne viene del súper. Ni siquiera saben que un animal tiene que morir para que tú puedas seguir viviendo. Entonces, esas desconexiones clave, básicas de las premisas de la existencia, al perderse, empezamos a vivir una realidad completamente sintética que nos enferma. Y eso es lo que nos está tocando darnos cuenta ahorita, ¿no? Eso es lo fuerte. ¿Qué crees que hemos perdido más rápido? ¿La conexión con el cuerpo, con la comunidad o con el espíritu? Para mí siento que no hay separación en esas tres, ¿no? Siento que cuando nos juntamos a cuidar lo que nos da vida, como el agua, como la tierra, como el aire, ¿no? Eso automáticamente genera una común unidad, nos hace realmente unirnos en un bien común. Y la parte espiritual se desarrolla en ese proceso. Porque cuando ya no estás en supervivencia, mi hermano, dejas de estar luchando por sentirte bien, luchando por traer el pan a la mesa, luchando por esto y por lo otro, automáticamente el sistema nervioso se relaja y entonces puedes empezar realmente a filosofar. Nunca ha existido un filósofo en supervivencia, porque en ese momento toda la energía de tu ser está puesta en sobrevivir. Entonces, mientras no salgamos de ese lugar, no hay espacio para poder ni siquiera cuestionar el espíritu. Y hoy
Sí, perdón, te interrumpí. No, y ahí es donde se unen las tres, ¿no? Hoy vienen muchas personas eh, a tus círculos, a tus grupos, a tus talleres, no sé cómo llamarlo, pero a tu comunidad, a tu común unidad. Este, tú, ¿qué crees que quieran sanar hoy como hombres contemporáneos que te lo dicen externamente, pero que internamente ya nos has dicho, o sea, qué es lo que verdaderamente quieren sanar? O sea, yo creo que hay una pérdida Hmm. de la memoria de lo importante. Y la gente realmente está perdida en propósito. Y no saben Wow. por dónde empezar porque hoy en día hay una cantidad de falsedad allá afuera que ya no sabemos ni distinguir qué es real y qué no es real. O sea, ya como hay una pérdida de esa esencia, ya no sabemos distinguir qué es verdadero y qué no es verdadero. ¿Entiendes? Y lo vemos así con la inteligencia artificial. Ya hoy ves videos y dices, eso es AI o es... Ya no estamos en ese es el mayor reto que tenemos como generación. Entonces, mi trabajo y a lo que yo me dedico y en la misión en la que yo estoy es ayudarle a la gente a recordar lo esencial para que conecten con su esencia y ellos mismos puedan regresar ese cordón, o sea, recordar quiénes son y qué hacen aquí, ¿no? Desde lo más básico. Yo siento que el propósito es algo que va cambiando, pero hay un propósito existencial que todos tenemos en común. Y por eso todos estamos luchando por llegar a esa famosa felicidad. La felicidad no es un destino. Lo que realmente estamos buscando es vivir plenamente, es vivir plenos. Y sabemos que a veces va a haber subidas, a veces va a haber bajadas, pero cuando estás en plenitud, las bajadas son gozosas, las subidas son gozosas, ¿no? Llegar a ese punto es uno de nuestros propósitos en común, lo que realmente queremos, por lo que realmente nos levantamos en las mañanas. Y entender es cómo, ahora, ok, ¿cómo llegamos a ese lugar? Pues primero tienes que empezar por ti, ¿no? ¿Dónde puedes armonizar tu relación contigo mismo, tu relación con lo que te da vida, tu relación con tu familia? Y ese es el recordatorio que les doy. No hago magia, güey. No soy un gurú, ni soy un profeta, güey, ni nada. Simplemente te lo juro, güey, que les recuerdo las cosas que para muchos serían como, duh. Pues sí, güey, duh. Porque nos hemos complicado demasiado, güey. Y es como, sí, esto tienes que poner en tu lista de prioridades como number one. Estas cosas que dejaste al último, ahora tienen que volver a recuperar la lista del top 5, güey. Y eso, con ese simple recordatorio, con ese simple cambio, güey, la gente tiene una conexión espiritual interna que solitos se van guiando y se van volviendo cada vez más soberanos de sí mismos. Porque cuando llegamos a esa soberanía en conjunto, entonces realmente comenzamos a generar cambios colectivos, ¿no? Y también está sucediendo eso. Hoy en día lo vemos, ¿no? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más duro que has tenido o que te ha dado el camino espiritual a nivel humano? Y te pregunto esto porque hay una sombra también como en todo, en el proceso del camino espiritual. Y, y a veces esa sombra nos confunde. Pues mira, son dos vertientes. Una fue poder alimentar mi ego espiritual hasta lo más que se pudo.
hasta engordarlo como un pavo de Navidad, güey. Hasta que ya estaba listo para hacerlo carnitas, cabrón, ¿no? Y en ese proceso de buscar la luz me cegó, güey. Wow. Me cegó y dejé de ver. Y llegó un punto en mi camino que tuve un ego espiritual gigantesco que no lo decía, pero internamente me sentía como despierto y veía a los demás como dormidos y me sentía como privilegiado por conectar con estas energías y había creado todo un mundo en mi ego, güey, de, de una falsa humildad, cabrón, que, que llegó a su punto donde lo tuve que hacer carnitas al ego, ¿me entiendes? Porque solitas, mientras sigas en el filo de la navaja, la vida se encarga de ponerte con las rodillas en el suelo, güey. Y ahí es donde toqué la parte humana, güey. Porque cuando yo voy en esa búsqueda de la luz, todavía traigo un programa corriendo que me hace sentir que estoy herido, güey, que estoy enfermo, que tengo que purificar mi humanidad, güey, que tengo que salir del samsara, que tengo que salir del pecado original, güey, o que tengo que sanar a mis ancestros y sanar al mundo y la chingada. Y el héroe, entre comillas, se convierte en un salvador. Y el salvador, güey, da, y se vacía a tal grado que se acaba dañando a sí mismo y se convierte en su propia víctima. En mártir. Y cuando... Exacto. Entonces, en este proceso llega un punto donde mi ser me agarra y literalmente me ponen de rodillas al fuego, güey. Y en esa humillación, güey, porque aparte la palabra humildad y la palabra humano viene de humus, que quiere decir tierra, güey. Tierra. Me regresa, güey. Me regresa esta conciencia de entender a profundidad absoluta que no hay nada que sanar, güey. Que estoy en llámale una esfera, güey, llamada planeta Tierra, que es una universidad de la expansión de la conciencia, güey. Que no vengo aquí a estar cómodo, que no vengo aquí a ser feliz, que no vengo aquí a sanar nada, vengo a experimentar para poder llegar y recobrar más sabiduría en mi propia conciencia. Wow. Y entonces así evoluciono, güey. Y todas las experiencias que yo me he permitido vivir, he sido la mejor versión en todas ellas, porque solamente con esa versión las pude haber experimentado, güey. Ajó, cabrón, ajó. Entonces, cuando toco eso, güey, pues digo, no mames. Este es un viaje de aceptación. De aceptación. Porque, ¿qué está pasando hoy en día con la espiritualidad, güey? Este programa ya la agarró. Y el mismo programa que te vende Gucci, que te vende, ya sabes, el estatus, el mismo programa que te vende Apple, todas estas marcas, todas, que te hacen sentir insuficiente, güey, y que solamente a través de adquiriendo esta tasa, entonces soy, güey, ¿no? Porque tengo dinero, entonces soy. Porque tengo la bolsa chingona, soy. Porque tengo el estatus, porque tengo el poder, porque tengo el reconocimiento, porque tengo la medalla, porque tengo mi cara en una revista. Todas esas cosas, güey, son ilusiones de insuficiencia que hoy en día la espiritualidad está haciendo lo mismo, güey. Y te están haciendo sentir como, mira, ven a mi programa. Y no tengo nada en contra de cobrar por mis servicios, güey. Se me hace que eso está bien hecho, porque es la única forma de intercambiar energía y tiempo. El tiempo es lo más valioso. Pero cuando yo te invito a un programa,
desde la insuficiencia, desde hacerte sentir menos, güey, desde hacerte sentir que tienes algo que sanar, desde hacerte sentir que tienes algo jodido que tienes que recuperar, güey, estoy tocando el mismo pinche programa con el que te venden todas las pinches marcas. Y eso es ese sistema consumista, güey, esa lucha por el sueño americano, ahora ya lo transportamos al mundo espiritual, güey. Y está tomado por completo. Entonces, por eso para mí es tan importante compartir esa experiencia de, güey, estamos aquí ya haciendo todo, güey. Ya estamos realmente presentes en una experiencia que tiene una duración y que solamente aceptándote radicalmente, güey, como eres, vas a poder tocar esa plenitud para poder experimentar con más conciencia lo que te toca vivir en la vida, lo que sea que te toque vivir, güey. Entonces ya no tengo que rechazar, ya no tengo que sanar, güey, ya no tengo que ir para atrás y ver qué hice mal, ni buscar mis errores, sino es en aceptación poder entender el para qué. ¿Qué sabiduría me regaló haber cometido este error, haber sido un cabrón aquí, haber sido esto, haber sido esto? Entonces, güey, cambia todo el punto de encaje, güey, porque si te empiezas a dar cuenta que el punto de estar aquí es cometer un chingo de errores, güey, y es intentar cosas que nadie haya intentado y serte fiel en el camino. Wow. Con eso tocas un tema que para mí es muy interesante y lo mencionaste cuando tuviste que tomar dos decisiones y te dijeron, ahí está tu libre albedrío, la libertad. Y sí que, o sea, ¿cuándo entendiste que la libertad no es externa sino interna? ¿O cómo lo entendiste tú? No, güey, yo creo que no fue de un momento a otro, güey. Yo creo que fue un proceso de entender que hubo un programa que se me introdujo a nivel mental desde que soy niño, de hacerme creer que esta realidad solamente cambia cuando muevo cosas físicas o cuando acciono, güey. Wow. Y entonces ahí, güey, me vuelvo un observador pasivo de la realidad, donde observo la realidad como algo fijo que no cambia, a lo que hay de dos. O me tengo que encajar en ella o tengo que mover las cosas para que se encaje a mí, güey. Y estar ahí es una lucha eterna, güey, ¿no? A entender, güey, que soy realmente, pasar de ser un observador pasivo a un observador activo de la realidad y entender, güey, que la realidad responde a mi observación. Y esto es algo que hoy en día ya la metafísica comprobó científicamente, güey. Que las partículas, toda esta realidad son partículas moviéndose a infinitas posibilidades y que toman forma según quién las está observando, güey. Cuando yo entendí eso, güey, pues dije, pues ¿para qué le voy a estar moviendo afuera, cabrón? Si todo depende de mi observación, voy a cambiar mi forma de ver las cosas para que mi propia realidad cambie. Y entonces ya no tengo que estar luchando para mover el mundo y me vuelvo realmente un experimentador activo de esta realidad que me está arrojando solamente un espejo a nivel interno, güey. Qué bárbaro, güey. Wow. Y pues sí, fue un proceso, güey. Porque fue prueba y error y comprobar y, ay, no mames, moví esto. No, y además como dices, todo esto, güey. Es un tema de fe, porque estamos tan programados en hacer que a mí la fórmula del ser, hacer y tener, que hoy en día es tener, hacer y ser. O sea, primero tienes que tener, luego tienes que hacer y luego para poder ser, que es la formulita que mencionas, ¿no? Y la fórmula del ser, o sea, ser, hacer, tener, o sea, primero tienes que ser, va con eso que acabas de mencionar, o sea, es primero observa quién eres. Y wow. ¿Cuál fue la decisión? Me quedan 3 preguntas, yo sé que ya nos tenemos que ir. ¿Cuál fue la decisión que
podrías decir conscientemente que tomaste en una libertad plena, tuya? Que recuerdes. Pues yo creo que ese momento, güey, de, de decidir por mí, a mí y para mí, güey. Y todas las demás, no sé si fueron conscientes o subconscientes, güey, pero ya el haber tomado solamente esa y haber decidido mi línea de tiempo, pues literalmente es lo que me tiene hoy aquí, güey. ¿No? Y sí, siento que el libre albedrío es algo que se gana, no es algo con lo que se nace, güey. Porque mientras nos siga gobernando nuestros programas subconscientes que no hemos cuestionado, estamos actuando desde ahí en automático, güey. Creo que el camino para recuperar la verdadera libertad está en recrear tu mundo desde la voz de tu conciencia que te viene cuando cuestionas algo, güey. Y cuando encuentras las respuestas por ti mismo y no vienen de un mundo externo que te dice cómo pensar, güey, o de un maestro, o de un libro, güey. Sino que tú solito te contestas esa pregunta desde adentro y entonces reclamas tu verdad. Y ahí es donde encuentras, para mí, el verdadero libre albedrío, güey. ¿No? Esas verdades, pues sabemos, cambian durante toda la vida, ¿no? Pero por lo menos se van abriendo capítulos conscientes. Y creo que también hay que dejar espacio para el gran misterio, güey. Porque nunca lo vamos a saber todo, güey. De hecho, yo creo que sabemos relativamente muy poco y vamos a saber muy poco. Eh, y el punto es, pues por lo menos las poquitas cosas que podemos agarrar en conciencia, güey, son las joyas que nos estamos llevando en la vida, güey. ¿No? Wow. Sí, las dos últimas preguntas y la posibilidad de poderte invitar después para poder hablar sobre el poder de la observación. Creo que es algo que me llamó muchísimo, me encanta, es algo que he estado practicando, pero me gustaría aprenderlo desde tu cosmovisión, pero justamente hoy acabas de decir algo bien interesante. Tiene que venir desde mí, desde lo que para mí es la verdad de observar. Y bueno, gracias por eso. La penúltima pregunta de este episodio: si tuvieras la oportunidad de enseñar algo al mundo, una o sola cosa, ¿qué sería? Si tuviera la oportunidad, qué interesante pregunta, de enseñar solamente una cosa en el Una cosa. mundo. Creo que les enseñaría a sembrar, güey. Siento que en la siembra está uno de los libros más cabrones que nos dejó la naturaleza para aprender sobre la vida, ¿no? Desde observar la semilla y cómo una semilla se puede convertir en un árbol y lo que tiene que suceder en ese proceso in between, ¿no? De que siembras una semilla de maíz hasta que te comes el fruto. Siento que en ese proceso, cuando lo hacemos sin que nadie nos diga, recibimos las claves de cómo poder habitar este mundo de una forma más consciente. Y qué bueno que no solamente tengo una cosa que puedo enseñar, porque me encanta tener muchas, pero si fuera una, yo creo que sería esa, ¿no? Esa es una de las cosas que siento que nos podría ayudar a regresar a la Gracias. conciencia.
Isidro, si estuvieras caminando por la montaña y de repente te encontraras una lámpara mágica y apareciera un genio y te dijera, Isidro, puedes escoger un deseo, no es para ti, es un deseo para toda la humanidad. ¿Qué le pedirías? Un deseo para toda la humanidad. Digo, va a sonar muy trillado, pero es una oración que me recordó el camino, este, pues Vedanta y búdico, y es una oración que dice que todos los seres encuentren las causas de su sufrimiento desde la ecuanimidad, para que así se puedan liberar de ellas y encontrar su plenitud. Wow. Isidro, gracias por abrirte, por compartirte, por mostrarnos tu vulnerabilidad y tu enseñanza en este camino de la navaja. Gracias por eh, enseñarnos el poder del acecho, el poder de la observación, pero sobre todo gracias por ser humano y gracias porque hoy estás en este mundo para recordarnos vivir en plenitud y ser nuestra mejor versión, y que nuestra mejor versión es esos momentos en los que estamos hoy. Te lo agradezco muchísimo y gracias por estar hoy aquí en Café de Ideas. A ti, Javi, gracias por este espacio, que sigas pues haciendo lo que más te gusta, que sigas compartiendo este espacio con más personas, porque creo que pues de escuchar conversaciones externas nos nutrimos mucho, ¿no? Y hoy en día creo que lo que se le acabó a nuestra generación, güey, es la excusa. Ya no hay excusas, güey, ¿no? Y este tipo de espacios te ayudan mucho a cuestionar, y gracias por poner tu tiempo en esto, y espero que también te nutra en muchos sentidos todo este espacio a ti. Porque a mí me nutrió mucho la conversación, así que te lo agradezco, güey. Me voy lleno y pleno, de verdad, gracias. Gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden conectar? ¿Dónde pueden buscarte? ¿Tienes un taller próximamente? Sí, @Isidro Ovejas es mi Instagram. Estoy lanzando un taller de acompañamiento para este invierno, ya que no es cualquier invierno, porque los mayas dejaron una información muy importante que sucedió el 21 de diciembre del 2012, en esa procesión del equinoccio, donde salieron películas de que se iba a acabar el mundo y la chingada. Pero realmente lo que los mayas estaban hablando es que ellos tenían conciencia sobre los ciclos del sol. Y los ciclos solares, los ciclos largos tienen un cierto número de tiempo, los ciclos cortos eh, son ciclos de 13. Cada 13 días, cada 28 días, vemos una cara diferente del sol. Y en un año entero, vemos 13 caras del día. Este año, 2026, se cumplen 13 años de ese 21 de diciembre del 2012. Wow. Entonces, este año va a ser un año clave de cierre de todas esas cosas que hemos estado cuestionando desde que empezó a llegar esa nueva luz a la Tierra, para poder hacer un cierre consciente y acompañar a las personas en ese espacio de integrar, porque van a ser años de mucha integración, de mucho darte cuenta, de mucho de que ya te caigan los 20 en serio, para que podamos dar paso a lo que sigue. Y pues siento que vienen cosas. No voy a decir qué tipo de cosas, pero vienen cosas. Así que hay que estar listos, hay que estar preparados para cruzar ese invierno. Ya sea que lo quieran hacer conmigo, si no, háganlo en sus familias, háganlo con quien sea, pero
pónganle mucha atención a generar un espacio de contención energética, física, de cercanía en este invierno, porque va a ser clave para poder cruzar al otro lado en ese 21 de marzo. Entonces, eso es lo que les dejo ahí, y gracias por tu tiempo, mi Javi. Gracias a ti. Te mando un abrazo con mucho cariño y estamos en contacto, y gracias por estar en Café de Ideas. Gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales, Javier Leuchter, en Instagram, YouTube y Facebook, así como en mi página web javierleuchter.com. Hasta la próxima.